criando a los hijos. Padre, sé valiente y atrévete a criar a tus hijos. Efesios 6, versículo 4. No es fácil criar a los hijos, de hecho, muchos renuncian a hacerlo, y renuncian a hacerlo porque sin conocer el orden de Dios y estar llenos de su Espíritu Santo es imposible hacerlo. Primera parte. Situación actual de la crianza de los hijos en este mundo. Bien, el domingo pasado, al hablar de las causas de la desobediencia de los hijos a los padres, vimos que la primera causa de donde surge todo es el pecado. Nuestros hijos, al igual que cualquiera de nosotros, nacen en pecado. Por eso tienen la tendencia a desobedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos. Todos los que piensan que el origen de los males que provocamos en el mundo está fuera del hombre y no aquí, se equivocan. Dios, que fue quien nos creó, dice que el pecado destrozó su creación. De manera que ahora, para que podamos funcionar como Dios quiere que lo hagamos, tenemos que reconocer ese problema, el pecado, y convertirnos al Señor, o sea, a sus caminos. Sin la conversión no hay posibilidad de entender nada de lo que Dios quiere que entendamos. Nada. No hay nadie que pueda llegar a entender lo que Pablo nos quiere decir hoy a los padres sin al mismo tiempo entender y aceptar, fijar lo que digo, no solo entender, o sea, no solo que se entienda aquí, sino aceptar la expiación de Cristo sobre una cruz. De hecho, nada de lo que dicen las Escrituras sobre Dios y sobre nosotros se entienden, por lo menos no se entienden con el sentido y la profundidad que realmente tienen, sin tener el sello del Espíritu Santo sobre nuestro corazón, que viene cuando creemos en Cristo y su sacrificio vicario sobre una cruz. No se entiende jamás. Y lo primero que nos muestra el sacrificio vicario de Cristo sobre una cruz, es interesante lo que voy a decir ahora, porque lo primero que nos muestra, estamos hablando de disciplina, y de pecado, y de norma. Lo primero que nos muestra el sacrificio vicario de la cruz, sobre una cruz de Cristo, es que Dios, que es justo, santo y recto, destrozó el pecado que nos asedia en la persona de su propio Hijo. Es la conversión la que nos hace entender y aceptar esto. El incrédulo se cree que es bueno, por eso piensa que no necesita ser salvado. Claro, si tú te crees que eres bueno, ¿para qué necesitas ser salvado? ¿De qué? Y sin embargo, la salvación y la regeneración que trae la salvación, porque no solo vale ser salvado, hay que dejarse ser regenerado poco a poco, ¿no? Sin embargo, como digo, la salvación y la regeneración que trae esa salvación es algo esencial en las Escrituras. Si el hombre natural, o sea, el que no es regenerado, tiene razón, o tuviera razón, y por lo tanto no necesitara nacer de nuevo, como dicen las Escrituras, oye, entonces las cosas en el mundo irían mucho mejor de lo que van, ¿verdad? Pero con nuestro comportamiento a lo largo de la historia universal, nos demostramos permanentemente que eso no es así, que no tienen razón y que necesitamos ser salvados de nosotros mismos. La salvación es gracia, claro, no somos salvos por obras, por nuestras obras, somos salvos por la gracia. Pero la gracia no nos exime de la obligación de cumplir la ley moral de Dios. De hecho, es la gracia la que nos permite, por entendimiento y luego por obediencia y por amor, la que nos permite cumplir, obedecer la ley de Dios. Por lo menos cumplirla como Dios quiere que la cumplamos, con amor, después de ver lo que hizo Cristo con nosotros, y con entendimiento, porque si no es legalismo. Cumplir por cumplir. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque la gracia y la ley son dos caras de la misma moneda. Y es que hoy vamos a hablar de disciplina y por lo tanto vamos a hablar de normas. Y las normas están para ser cumplidas. Si no, ¿para qué las normas? ¿Verdad? Pero la gracia también tiene su papel en la educación de nuestros hijos. Obviamente, para que una ley sea eficaz, pues debe tener sanciones. Es algo, esto, que hoy se pone en cuestión, pero es ridículo.
¿De qué valdría tener una ley si cuando una persona infringe esa ley sabe que lo que ha hecho no tiene consecuencias? No tendría ningún efecto. Y es ahí hacia donde va nuestra sociedad, a no exigir responsabilidades por nada de lo que se hace mal, o sea, hacia el desorden. Claro, es lo que estamos viendo en cuanto encendemos la televisión. Yo no la enciendo, pero bueno, pues no la tengo. Pero puedes abrir un periódico y lo primero que ves es ese desorden, precisamente por no hacer caso y porque no se tiene miedo a las consecuencias, porque no se aplican, ¿verdad? Sin embargo, la enseñanza bíblica dice que la gente que desobedece una ley ha de ser castigada. Decir esta obviedad hoy es, como mínimo, quedarse ante los demás como un retrógrado. Pero Dios no da normas para luego decirnos que la desobediencia a esas normas no tiene importancia. En la Biblia, y especialmente en la cruz, vemos que Dios ejecuta su ley y lo hace porque Él es justo. Uno de los mayores problemas del ser humano, y aquí también es uno de los problemas de algunos creyentes, es que no entendemos el concepto de justicia. Pensamos que un juez es bueno cuando mira hacia otro lado a la hora de imponer la sanción. Claro, excepto cuando la injusticia se comete contra nosotros. Pero esa bondad del juez no es tal, porque un juez, para ser bueno, ha de ser justo. No se puede ser bueno sin ser justo. Y es lo que hizo Dios sobre una cruz, pagar nuestra injusticia. Por eso Él es bueno, porque es justo. El que la hace, la paga. Esa es la ley de Dios y Él nos lo ha demostrado sobre su propio Hijo. La misericordia de Dios consiste en que Él pagó por nosotros, aunque ese pago, claro, solo tiene valor para aquel que acepta ese regalo. Si yo no acepto un regalo, no puedo disfrutar de ese regalo, es evidente. Todo esto, la ley con sus normas y sus castigos y la gracia para poder hacer cumplir la ley de manera correcta, forman parte de la enseñanza de hoy. Y sin embargo, la situación actual de la sociedad no es muy proclive a que los padres usemos la disciplina para criar a nuestros hijos. Solo se habla de gracia y eso no es posible. Pero vuelvo a repetir. La enseñanza bíblica nos dice que el hombre, al ser una criatura caída, por ser un pecador rebelde, por estar gobernados por nuestros deseos y pasiones, tenemos que ser refrenados por la fuerza y obligados al orden. Sé que no es políticamente correcto decirlo, pero ¿qué le voy a hacer? Y esto se aplica tanto a los niños como a los adultos. Si no comenzamos por este principio bíblico, por eso he comenzado por aquí, si no comenzamos con este principio bíblico de la necesidad de disciplina y de castigo, no comenzaremos bien. Aún así, reconozco que ejercer la disciplina y el castigo nos puede llevar a la tiranía, por el mismo motivo que vamos hacia el desorden, por el pecado. Pero por eso he empezado diciendo que todos en el hogar tenemos que vivir en el Espíritu, para que la disciplina y el castigo que apliquemos no nos lleve a hacerlo en la ira o en el pecado, ¿verdad? Hay que vivir en el Espíritu, porque sin estar llenos del Espíritu Santo no se puede establecer la disciplina ni el castigo como Dios quiere que lo hagamos. Sin vivir en el Espíritu siempre pasaríamos por la ira pecaminosa para terminar en la tiranía en el hogar.